To Calvary Chapel Gracia, He venido acá a Calvary Chapel Gracia and most of you don't even realize this probably, y la mayoría de ustedes tal vez no se ha dado cuenta. but I've been coming here for 15 to 16 years. He venido acá más o menos por 15, 16 años. I came a long time ago with the missions team, He venido hace mucho tiempo con misioneros, back when the church was meeting down on San Fernando, I think was the name of the street. cuando la iglesia estaban reuniéndose en San Fernando. I'm not sure it's the name of the street, but I do remember the bakery that was next No to it. recuerdo el nombre de la calle, pero me acuerdo que se llamaba algo así como San And Fernando. the smell of the bread cooking every morning when Y the había team una would wake panadería y up. me acuerdo del olor del pan que era bien rico. I think that's why I moved back to Peru. Y creo que esa es la razón por la que regresé acá a Perú. And but God began to move in my life, Pero Dios comenzó a moverse en mi vida and He called me to be to Peru. y me llamó a venir acá a Perú. I've been living here for 8 years now. He estado viviendo acá por 8 años ya. And you might be going, you've been living here for 8 years and you haven't been to our church in 8 years? Y pueden preguntarse de que tal vez he estado acá por 8 años y jamás has venido a nuestra iglesia, Actually, I was here for 2 weeks, 8 years ago. pero en realidad he estado 2 semanas en esta iglesia, pero hace 8 años. But I've been busy serving the Lord since then. Pero he estado muy ocupado sirviendo al Señor desde ese entonces. I mean, when I started coming down on my short-term mission trips, Cuando comencé a venir en mis viajes de misionero cortos, Pastor Lucho kept asking me, el pastor Lucho seguía preguntándome, Rick, why don't you come and start an English-speaking church? decía, ¿por qué no vienes acá y comienzas una iglesia que habla inglés? And I always said, Lucho, you're crazy. Y siempre decía, Lucho, estás loco. I mean, everybody here speaks Spanish. Why Todos would I acá start hablan an español. English-speaking church? Nadie habla inglés. And sure enough, I ended up moving to Peru, Y poco después me mudé acá a Perú, but to teach at the Bible college. pero comencé a enseñar en el estudio en el Instituto Bíblico. And when I arrived, Y cuando llegué, John Bonner asked me to start an English-speaking church. John Bonner le pidió que comience una iglesia en inglés. I still thought he was crazy, Seguía pensando que él estaba loco, but at that time I came to know that there were 9 million people in Lima pero en ese entonces me di cuenta de que habían 9 millones de personas en Lima and only 3 churches in English. y solo 3 iglesias en inglés. And in our city where I'm from in Florida, Y en la ciudad de donde soy, de Florida, there's probably only 250,000 people tal vez solamente hay 200,000 personas in an English-speaking country, en una ciudad que habla inglés. but there's probably 20 churches in Spanish in that area. Pero más o menos hay 20 iglesias en español en esa área. And so I understood what Lucho was talking about. Entonces entendí lo que Lucho estaba hablando. There was a need. Había una necesidad. And so when we came, God opened up the door for us to do free conversation clubs at IPNA. Entonces cuando vinimos, Dios abrió las puertas para tener club de conversaciones en Himna And God has begun to draw people in English to Y- our service. y comenzó a atraer gente que hablaba inglés a nuestros servicios. And people come because they just want to practice English. Y la mayoría de gente solo viene porque quiere practicar su inglés. A lot of them come and they really don't care about God Y muchos vienen, pero a ellos no les importa en realidad Dios until they get there. hasta que llegan a la iglesia. And we give them an English Bible, Entonces nosotros les damos una Biblia en inglés and they begin to read it and come to the teaching, y comienzan a leerla, comienzan a aprender and they start saying, I didn't know the Bible said that. y comienzan a decir, yo no sabía que la Biblia decía eso. Why have I never heard this before? ¿Por qué jamás escuché esto antes? And they end up giving their lives to Christ. Y muchos de ellos han dado su vida al Señor. And this is an example of one of those people. Y yo soy un ejemplo de esas personas. About 3 years ago, he started coming to our church to learn English, Hace 3 años comencé a ir a la iglesia Calvary Chapel para aprender inglés and God's changed his life. y Dios cambió mi vida. And I'm so blessed to be here. Y estoy muy bendecido de estar acá. And so I haven't been here not because I don't love you, Y no he venido acá porque no los quiera, but because I've been busy doing what God's called me to do. porque he estado muy ocupado haciendo la obra del Señor. And so when Lucho asked me if I would come and share, Y cuando Lucho me preguntó si podía venir aquí a compartir, I was blessed. fui bien bendecido. And I began to pray about what it was I was to share. Y comencé a orar para saber qué es lo que quería compartir. And I like to encourage churches when I get to speak. Y me gustaría animarlos, To encourage, to comfort, maybe another word. que se encuentren confort en la palabra de Dios. And in our church, we've been studying the book of 1 Thessalonians. En nuestra iglesia hemos estado leyendo el libro de Tesalonicenses And that week, after he asked me, we're in 1 Thessalonians chapter 4. y cuando Pastor Lucho me preguntó estábamos en Tesalonicenses capítulo 4 And chapter 4, verse 18, it says, So comfort or encourage each other with these words. y el versículo 18 del capítulo 4 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
And I'm praying about how to encourage the church. y estuve orando para saber cómo podía animarlos a ustedes. And so it's with these words from the book of Thessalonians that I'm going to encourage you with today. Entonces voy a usar estas palabras del libro de Tesalonicenses para animarlos a ustedes hoy día. I mean, it's strange because sometimes you go, you're going to be comforted or encouraged from the Bible? Y entonces a veces es muy loco pensar que tú vas a encontrar conforte y ánimo en la palabra de Dios en la Biblia. I mean, some of us, we'd been encouraged if we heard there's a big swell coming. Por ejemplo, otros pueden estar animados por diferentes cosas que pueden estar pasando en sus vidas, algo grandioso. Somebody would be encouraged if they heard they were going to get a raise in their job. Por ejemplo, algunos se emocionan cuando saben de que van a recibir un aumento en su trabajo. Or somebody'd really be encouraged if they won the lottery, you know? Por ejemplo, cuando ganan la lotería se animan bastante. And there would be things that'd be encouraging to us. Entonces hay muchas cosas que pueden animarnos a nosotros. But today we're going to talk about what Paul spoke to the church in Thessalonica. Y hoy día vamos a hablar sobre lo que Pablo habló a la iglesia en Tesalónica. A church that was suffering, La iglesia estaba sufriendo, a church that was being persecuted, estaba siendo Eso. but it was a church that was strong in the Lord. Pero era una iglesia que era fuerte en el Señor. And just so you have some background about the church in Thessalonica, Entonces queremos contarle un poco de la historia que estaba pasando en Tesalónica. this church was established on Paul's second missionary trip. Esta iglesia fue establecida en el segundo viaje misionero de Pablo. It was the second city that Paul went to in Europe. Esa fue la segunda ciudad a la que Pablo fue en Europa. And it's really kind of crazy because Paul spent 3 weeks at this church. Es un poco loco porque Pablo pasó ahí 3 semanas. He spent 3 weeks at this church and he taught them so much. Estuvo ahí solo 3 semanas, pero les enseñó bastante. And they talked about the end times is one of the things they talked about. Y comenzaron a hablar sobre el final de los días también. They talked about how to be saved. Hablaron de cómo uno podría ser salvo. They talked about what a Christian life looks like. Comenzaron a hablar de cómo era la vida de un cristiano. And Paul packed all this into 3 weeks. Y Pablo hizo todo eso en solo 3 semanas. And Paul left. Y de ahí Pablo se fue. I mean, I can't hardly imagine that. Es muy difícil imaginar todo eso. Going and starting a church in 3 weeks. Ir y comenzar una iglesia en 3 semanas. Most of the people everybody had just gotten saved, so they've been Christians for 3 weeks. Entonces la mayoría recién había sido salvos y estaban ahí solamente 3 semanas. And I walk away and say, okay, you guys got it. Entonces digo, ok, ya lo tienen todo lo que necesitan. Can you imagine starting a church like that? ¿Pueden imaginarse comenzar una iglesia así de ese And modo? yet that's what happened. Pero eso es lo que pasó. But Paul didn't leave and not think about the people. Pero Pablo no se fue y dejó de pensar en las personas. He was concerned for them. Estaba preocupado también por ellos. He loved them. They were in his heart. Él los amaba, estaba en su corazón de él. But he had been chased out of town. Pero él se fue de ese pueblo. And so this book was written from Corinth, the city of Corinth in Greece. Esta carta fue escrita de Corinto en Grecia. And Paul's kind of, he teaches a lot in the book, but as we get down to chapter 4, verse 13, Pero si vamos a capítulo 4, versículo 13, and you can turn there in your Bible, that's where we're pueden going ir to ahí en start sus today. Biblias. Vamos a comenzar a leer ahí. And Paul, he speaks, Primera. and he's been talking about life, Y Pablo ahí está hablando sobre la vida. and he's told the people about what was going on, that the Lord was going to come back, Lo que estaba pasando, que el Señor iba a regresar, that the Lord's going to reign, de que el Señor iba a reinar, the kingdom of God that's coming, que el reino del Señor iba a venir, and the church had questions. y la iglesia tenía preguntas. They were concerned about what happens to those who die before the kingdom of God is established. Una de sus preguntas era qué pasaba con las personas que ya habían muerto antes que haya venido Jesús. And so Paul says to them in verse 13, Entonces Pablo les dice a ellos en versículo 13, and now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecáis con los otros que no tienen esperanza, como los otros que no tienen esperanza. I know you're sitting there going, I thought you said you were going to be encouraging, Entonces yo pensé que tú habías dicho de que íbamos a ser animados, and you're talking about death? y estás hablando de la muerte, Well, this is really encouraging. pero esto da muchos ánimos. If you're here like me, Si estás acá como yo, and someone that you love has passed away, has died. y alguien que tú amas tal vez ha muerto, My mom died 20 years ago now. mi mamá ha muerto hace 20 años, What happens to my mom?
¿Qué le pasó a mi mamá? You might be here the same way. Your grandparents, your children. Ustedes pueden estar acá por la misma razón, sus abuelos o sus hijos. But what happens to them now? Pero ¿qué ha pasado con ellos ahora? And Paul says, we don't have to grieve like those who have no hope, Pero dice, no tenemos que estar tristes como aquellos que no tienen esperanza, because we do have a hope. porque nosotros tenemos esperanza. In verse 14, he continues. Y continúa en el versículo 14. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. We tell you this directly from the Lord. We who are still living when the Lord returns will not meet him ahead of those who have died. For the Lord himself will come from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the Christians who have died will rise from their graves. Then together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. So encourage each other with these words. Del versículo 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hablaremos, quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. This passage of Scripture is talking to those who are in Christ. Este pasaje está hablando a los que están en Cristo. So if you're here today and you're a Christian, Y estás acá hoy día y eres cristiano, this is talking about you. esto está hablándote a ti. If you're not a Christian here today, Si no eres cristiano hoy día, you might be going, well, why should I listen if it doesn't apply to me? ¿por qué debería escucharlo si esto no se aplica a mí? Because this is of utmost importance to you. Porque eso aún es importante también para ustedes. You see, because Paul's explaining to the church what is going to happen to them, Porque Pablo está explicando a la iglesia lo que les va a pasar a ellos. but because you're missing from it, Pero como algunos de ustedes tal vez está careciendo de eso, you're not going to go. ustedes no van a ir. We see most of the book of Revelation Vemos que en el libro de Apocalipsis la mayoría dice, is written to explain what people that aren't Christians are going to go through. explica cómo las personas que no son cristianos, qué es lo que le va a pasar a ellos. But for those of us that are in Christ, Pero para aquellos que están en Cristo, the Bible says, even though we die, we shall live. dice que aún así nosotros vamos a morir, vamos a vivir. And so as we look at this passage, we see this phrase here that says caught up. Entonces, mientras vemos este pasaje, dice en el In verse versículo 17, arrebatados juntamente con ellos. And it's from this that we get the term rapture. Entonces, de aquí obtenemos el término rapto. And that's a term that, is controversial in our world. Ese es un término que es controversial en nuestro mundo. Some people say the word rapture is not in the Bible, so there is no rapture. Entonces, algunas personas dicen, esa palabra rapto no está en la Biblia, así que no existe. But it is. It's in the Bible. Pero está en la Biblia. It just depends on what version you use. Solo depende de qué versión estás usando. Right? Because we know that the Bible, the New Testament was written in Greek. Porque sabemos que el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego. And this word that we use as caught up Y la palabra que han estado usando acá es arrebatar. is the word that when it is in Greek is harpazo. Y la palabra en griego es harpazo. But when it was translated into Latin, Pero cuando fue traducida al latín, the word was raptus. la palabra era raptus. And that is the word that they've commonly taken to say the rapture of the church. Entonces esa es la palabra que se ha vuelto más común en decir el rapto. And what does that mean? ¿Pero qué significa eso? It's talking about a violent taking away. Está hablando de que te van a arrebatar, te van a llevar, te van a atrapar. The picture would be like that if you've ever seen the movie Twister. La imagen sería como si han visto la película Twister, Where a tornado comes. cuando viene un tornado. In that movie, you're watching the movie and this big tornado comes along Cuando ven esa película y ven que ese gran tornado está viniendo and you see this cow fly by. y ven esa vaca volando. And we all know cows don't fly. Y sabemos todos que las vacas no But what vuelan. happened? It was snatched up off the ground. Pero vemos de que fue arrebatada del suelo. And that's the idea that we see here.
Y esa es la idea que nosotros vemos acá. That those that are in Christ are going to be caught up into the clouds. De aquellos que están en Cristo van a ser arrebatados hacia Cristo. Now, we don't know how that's going to happen. Pero no sabemos cómo eso va a pasar. You see, the Bible says there's nothing stopping it from happening right now. En la Biblia dice que no hay nada de que eso no permita que pase en estos And momentos. so I've always kind of thought, well, what's it going to be like? Entonces siempre he pensado, ¿cómo va a ser eso? When we go up, is there going to be holes in the ceiling? Cuando vayamos a ascender, ¿va a haber huecos en el techo? Or are we going to go out the windows? ¿O vamos a ir a través de las How are ventanas? we going to go? We don't know. ¿Cómo vamos a hacer si no sabemos? Paul doesn't give those details. Pablo no da esos detalles, But the way that this passage is written, pero la manera de que este pasaje está escrito this is as sure as your salvation, es tan seguro como su salvación, that we are going to be taken away. que nosotros vamos a ser arrebatados. Now, a lot of people don't realize that the idea of a rapture is throughout the Bible. Pero mucha gente no se da cuenta de que esta idea de rapto está en toda la Biblia. That exact word, harpazo, is used many times. Esa palabra harpazo ha sido usada muchas veces. There's at least 7 or 8 times in the Bible where we see people that are being raptured. Vemos más o menos 7 veces que en la Biblia que hay personas que han sido arrebatadas al cielo. The first time we see it is in Acts chapter 8. La primera vez vemos que ha sido en Hechos You capítulo remember the 8. story of Philip? ¿Se acuerdan la historia de Felipe? And Philip had led the Ethiopian eunuch to the Lord. Él guió al eunuco de Etiopía al Señor, They baptized the eunuch, lo bautizó al eunuco and it says when he came up out of the water, y dice que cuando salió del agua, Philip was harpazoed. He was caught up. dice que Felipe fue harpazo, que fue arrebatado, He was snatched away. fue atrapado, sacado de ese lugar. Now, he wasn't taken to heaven. Él no fue llevado hacia el cielo, He went from one location to another se location. fue de un lugar a otro. Now, wouldn't you like that in Lima? ¿Cómo sería eso acá en Lima? I mean, I'm over in San Miguel, Por ejemplo, imagínense que en San Miguel and I want to go to La Molina y quiero ir a La Molina at 7 o'clock in the evening a las 7 de la noche on Javier Prado. en Javier Prado. Oh, Lord, please rapture me, right? Decimos, oh Señor, por favor, arrebátame. I mean, that's what it's talking about. He went from one place to another. Pero eso es lo que está hablando, se fue de un lugar a otro. We know in 2 Corinthians chapter 12, Vemos que en 2 de Corintios capítulo 12, Paul is talking about it, and he says he was snatched away to the third heaven. y también dice que Pablo fue arrebatado y fue llevado al tercer cielo. And immediately he was in the heavens. Inmediatamente estaba en los cielos. Now, he's like, I don't know if it was a dream, I don't know if it was a vision, but I was there. Y él dice que no sé si fue un sueño, si fue real, pero yo sé que estaba ahí. And the term that's used is he was harpazoed, he was there. Y la terminología que él usó que dice que él fue harpazo, que fue arrebatado. There's several more instances in the New Testament, Hay muchos más instantes en el Nuevo Testamento, but when you think about the Old Testament, pero cuando piensan del Antiguo Testamento, you remember Enoch? ¿se acuerdan de Enoch? Enoch lived such a holy life. Él vivió una vida bien santa. The Bible says that he walked with God La Biblia dice que él caminaba con el Señor and he was not. y que él fue arrebatado. That he went to be with the Lord like that. Y fue llevado al Señor así de fácil. We see the same thing with Elijah Y vemos lo mismo con Elías. in 2 Kings chapter 2, En Segunda de Reyes capítulo 2. when it said all of a sudden that there were like chariots of fire. Y dice que iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego de caballos de fuego. And it came and it carried Elijah away in a whirlwind. Y se llevaron a Elías y subió al cielo en medio de un torbellino. The very same picture that we have of the harpazo. La misma imagen que tenemos de harpazo, de arrebatar. And so it is a biblical principle Y es un principio bíblico. with examples throughout the Bible. Y hay muchos ejemplos a través de la Biblia. That one, if we die and we're in Christ, Pero cuando nosotros morimos y estamos en Cristo, and those that are alive, the church, y esos que están vivos en la iglesia, that when Jesus comes back, que cuando Jesucristo regrese, that we're going to be caught up in the clouds. vamos a ser arrebatados hacia las nubes. Now there's confusion about that still. Pero todavía hay confusión en eso. It en sounds eso. pretty clear, but there's still some confusion, right? Suena bien claro, pero todavía hay confusión en eso. Because there's 2 events in our future. Porque hay 2 eventos en nuestro futuro. And one is called the rapture of the church, Uno es llamado el rapto de la iglesia and the other is called the second coming of Jesus. y la segunda es llamado la segunda venida de Jesucristo. And a lot of people are confused about those. Y muchas personas están confundidos acerca de And eso. so I'm going to try to make it clear to you today what's going on. Entonces voy a tratar de hacer un poquito claro para ustedes I hoy need día. 3 volunteers. Necesito 3 voluntarios.
to come up here. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Falta All uno. right, we got Okay, three. yeah. Come on. Oh, Up. We're good. We got three. Okay. I want you to take this and go all the way down here. You can- Okay. Ok, We all know this time. todos conocemos ese momento. We can think back and we know the time when Jesus came on the cross. Podemos recordar cuando Jesucristo estaba en la cruz. Okay, and so I'm just making a big timeline. Está haciendo una línea de tiempo, una gran línea de tiempo. When did this happen? ¿Cuándo pasó eso? More than 2,000 years ago. That's right. Okay, so we know that. Entonces sabemos eso. Okay, there is an event that's coming Hay un evento que va a pasar that's not happened yet, que no ha pasado todavía and it's called the rapture of the church. y es llamado el rapto de la iglesia. Okay, now we've got 2,000 years of time here. Tenemos acá más de 2000 años de diferencia. We don't know how much more time there will be. No sabemos cuánto más tiempo va a pasar. If this is 2,000, there could be 2010, Ahí puede ser 2000, puede ser 2010, there could be 2,100, 2100, there could be 2,000 and 21,000, I mean, 2,100. puede ser 21,000. We don't know how long, No sabemos cuánto tiempo va a pasar. but I believe, and I'll share some things with you today, Pero hay unas cosas que yo creo que voy a compartir con ustedes. where I think it's back closer to 2,000 where we are. Pero creemos que es más cerca a los 2000 años. Okay, and then there's a third event that's going to happen. Pero hay un tercer evento que va a pasar, It's called the second coming of Jesus. la segunda venida de Jesucristo. And the second coming of Jesus, Y la segunda venida de Jesucristo Jesus is actually going to come and touch down on the earth, va a venir y va a tocar la tierra, which is different than the rapture. que va a ser diferente del rapto, Because in the rapture, we're going to meet Jesus in the air, porque vamos a encontrarnos con Jesucristo en el cielo and we're going to go to be with him in the heaven. y vamos a estar con Él en el cielo. Okay, this time is separated by Estos dos eventos están separados at least 7 years. por al menos 7 años, Because in between it is the time of the Great Tribulation. porque ese momento entre esos dos eventos es el momento de la gran tribulación. So if this time is going to be longer, they both are going to move. Si ese tiempo va a ser más largo, ellos dos se van a mover más. There's always going to be at least 7 years between them. Va a haber al menos 7 años entre esos dos eventos. Okay, and so we can hang on a second. We have a lot of people that they get this confused with different things. Hay muchas personas que se confunden con estas dos cosas, Because you see the prophecy that's throughout the Bible porque ustedes ven las profecías que hay en toda la Biblia, that refers to the return of the Lord que se refiere al regreso del Señor, is dealing with the second coming, que quiere decir la segunda venida, not the first coming. no la primera vez. Okay? And so all the stuff that we see is talking about the second coming of the Lord. Entonces todas las cosas que vemos está hablando de la segunda venida del Señor. And there's some big differences between these two events. Y hay grandes diferencias entre estos dos eventos. The first event is the rapture. El primer evento, el rapto. Right? The rapture is something that encourages us. El rapto es algo que nos anima. I mean, think about if we are Living in a persecuted time, Imagínense, si estamos viviendo en un lugar de mucha persecución, if life is hard, si la vida es difícil, if we're going through different things, si estamos pasando muchas cosas diferentes, we're like, Lord, I need help. estamos, Señor, necesito tu ayuda To be snatched away to heaven para ser arrebatado al cielo. is a great thing. Son grandes cosas. Now, I know some of you here might be going, wait a minute. Pero algunos de ustedes pueden estar diciendo, un momento, I've been studying in the university for 5 years. he estado estudiando en la universidad por 5 años, I'm ready to graduate. jamás me he graduado, I want to get my job. quiero tener mi primer trabajo. The rapture today, El rapto hoy día, can it wait? ¿no puede esperar un poquito más? I know a lot of people, they're like, but I wanted to get married first. Otros pueden estar diciendo, quiero casarme primero. Right? I mean, sometimes we have these feelings for this world. Pero algunas veces nosotros tenemos estos sentimientos hacia el mundo. But let me tell you what. Pero déjenme decirle una cosa. You know, I've lived in Lima for a long time. He vivido en Lima por mucho tiempo. It's really a great place. Es un gran lugar. But let me tell you what. Pero déjenme It decirle, doesn't compare to heaven. no se compara al cielo. What God has for us, that Jesus has gone prepared for us, Lo que Dios tiene para nosotros, lo que Jesús tiene preparado para nosotros, words can't even describe it.
Las palabras no pueden ni siquiera describirlo. That's what we look forward to. Eso es lo que nosotros estamos That's ansiando where ver. our hope is. Eso es donde nuestra esperanza está. Now, the second event, Ahora, el segundo evento, that's not a time of encouragement. eso no es un evento de ánimo. This is going to be a time of judgment. Va a ser un tiempo de juicio. Right? So if I were to say, I want to encourage you that we're going to be here for the second coming of the Lord, Y si les digo que quiero animarlos para estar listos para la segunda venida del Señor, we should go, oh no. debemos estar, Because what's going to precede the second coming? porque ¿qué es lo que va a traer la segunda venida? The wrath of God being poured out on the earth. La ira del Señor siendo derramada acá en la tierra. That's not what we want to go through. Y eso no es lo que no queremos experimentar. Okay, thank you guys. You can sit down. Gracias. And so this idea of the coming of the Lord Y entonces esta idea de la venida del Señor, Paul picks up in chapter 5, Pablo habla de esto en el capítulo 5, and he begins to talk about the day of the Lord. comienza hablando con el día del Señor. And so again, we see another term. Y ahí vemos otro término. We got the coming of the Lord, Tenemos la venida del we've Señor, got the rapture of the church, tenemos el rapto de la iglesia, and we've got the day of the Lord. ahora tenemos el día del Señor. And you're going, what is the day of the Lord? Y podemos pensar, ¿qué es el día del Señor? Well, the day of the Lord is the time from the rapture. El día del Señor es el tiempo desde el rapto, It includes the 7-year Great Tribulation. incluye los 7 años de la gran It tribulación, includes the second coming of Jesus, incluye la segunda venida del Señor, where we're going to come back with him and he's going to be riding on his white horse. cuando vamos a regresar con Él y Él va a estar montando su caballo blanco. It includes the 1,000-year reign of Jesus, Y también habla sobre los 1000 años de la ira de Jesús and then the final destruction of the earth by fire. y la final destrucción de la tierra And por so fuego. it's talking about this period of time. Entonces está hablando de todo este tiempo And this period of time is really speaking to the Jews. y todo este tiempo está hablándole a los judíos. And Paul, he says in the beginning of chapter 5, he says, I don't have to tell you about this. Y en el comienzo del capítulo 5 les dice, yo no tengo que decirles esto, He says, I don't have to explain this to you. no tengo que explicarle esto a ustedes. And there's 2 reasons for it. Y hay 2 razones para eso. He's already told them about it. Ya les dijo eso. And 2, if you're of the church, Y 2, si tú eres parte de la iglesia, it doesn't apply to you. eso no se aplica a ti. We're going to be gone. We're going to be out of here. No vamos a estar acá, vamos a estar fuera de aquí. Now, we do see signs Pero nosotros vemos señales of the coming of the Lord, de la venida del Señor, that second coming of the de Lord, la segunda venida del Señor, that have been prophesied. que han sido profetizadas. And we see these signs, Y vemos estas señales, and it's much like, well, in the United States, we have 2 really, really important holidays. en los Estados Unidos hay 2 feriados muy importantes. And they're both really important because you get to eat a lot. Y son muy importantes porque pueden comer mucho. And one is called Thanksgiving, El primero es el Día de Acción de Gracias, and that happens at the end of November. y eso pasa al final de noviembre. And then, of course, the second one is Christmas. Y obviamente el segundo es Navidad. And it's really crazy because in the United States, Y es muy loco en los Estados Unidos, when it becomes September, October, cuando se acerca septiembre y octubre, they start putting Christmas trees up in the stores. algunos comienzan a poner árboles de Navidad en las tiendas. They start advertising for Christmas presents and Santa Claus. Hay anuncios de Navidad, de Santa por todos lados. And we haven't even had Thanksgiving yet. Y todavía no ha pasado el Día de Acción de Gracias. But when we see these things happening in the stores, Pero cuando vemos estas cosas que está pasando en las tiendas, I know it's time for turkey and ya sabe que es el Thanksgiving. tiempo para el pavo. Okay? And that's the way it is here. Y esa es la misma forma como en estos eventos. When we see these signs Cuando vemos estas señales of the second coming of Jesus, de la segunda venida de if Jesucristo, the signs are really coming rapidly and are now, si las señales están viniendo muy rápido y ahora, then we know that we must be really close to the return of Christ. sabemos que debemos estar bien cerca de la segunda venida del Señor. We don't have time to go through all the different signs, No tenemos tiempo para ir por todas las señales, but I want to tell you, watch your newspapers. pero les vamos a decir, miren sus pasos. And really, don't just read your newspapers about Peru. No lean solamente sus periódicos acerca de Perú. And not even really about the United States. Y no también solo de los Estados Unidos. What we need to watch is Israel. Lo que necesitan mirar es Israel. Israel is God's timeline.
Israel es la línea de tiempo de Dios. And that's what, when we look in the book of Daniel, he says, this is what is appointed to you and to your people, Israel. Cuando miramos el libro de Daniel, vemos de que ahí está hablando todo lo que va a pasar a la gente de Israel. Things are happening fast. Y las cosas están pasando rápido. The major sign, the real major sign that I would bring to your attention, La señal más grande que quiero compartir con ustedes, and I'm sure a lot of you have heard this before, y estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo han escuchado, is the return of Israel to the promised land. es el regreso de Israel a la tierra prometida. And you might go, well, what's the big deal about that? They're in Israel, some little country in the Middle East. Y pueden preguntarse, no, pero ¿qué es de ellos? En un pequeño país en Asia. We have to remember that little country in the Middle East was promised to the Israelites Pero sabemos de que ese pequeño país fue prometido hacia la gente del Señor by God to Abraham. por Dios a Abraham Back in Genesis chapter 12, en Génesis capítulo 12, a long time ago. hace mucho tiempo. And not only was it promised to them, Pero no solo fue prometida hacia ellos, he gave it to them. se los dio. Right in the book of Joshua, he gives them possession of the land. En el libro de Josué vemos que les da la tierra a ellos, la posesión de la tierra. What makes it really exciting that they're there now Y es muy emocionante que ellos estén ahora ahí, is because Nebuchadnezzar and the Babylonians came and removed the country. porque es cuando vienen los de Babilonia y los sacaron del país. He destroyed the city of Jerusalem, destroyed the temple, Destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo and removed the Jews. y removió a los judíos de ese lugar. But we remember that in Ezra and Nehemiah that it said they came back. O en Nehemías cuando vieron de que regresaron And the Jews were in Jerusalem when Jesus came. y los judíos estaban en Jerusalén cuando Jesús vino. But in the book of Isaiah, it talked about that they were going to be removed again. Pero en el libro de Isaías vemos de que ellos iban a ser sacados de ese lugar de nuevo. And sure enough, in 70 AD, Y de seguro en el 76 antes de Cristo they were removed fueron removidos, and dispersed throughout the whole world. dispersados por todo el mundo. And it wasn't until 1948, Y fue hasta 1948, at the end of the World War II, al final de la Segunda Guerra that Mundial, Israel was giving its homeland back. cuando a Israel fue dada de nuevo su terreno. And Jews have returned to Israel Y los judíos regresaron a Israel for 60 years now. por 60 años ya. And the reason that's a super sign Y la razón por la que eso es una super señal, is because in the Old Testament it said porque en el Antiguo Testamento dice, that from the time that the Jews come back porque del tiempo de que los judíos iban a regresar, and they get their land back, que ellos obtengan su tierra de nuevo, that generation will not pass away que esa generación no va a perecer before the day of the Lord. antes del día del Señor. Wow. Wow. We are knocking on the door. Estamos tocando a la puerta. There's many more scriptures Hay muchas más escrituras of things that have been going on in our world. de cosas que han estado pasando en el mundo. One that I want to mention is the alliance between Iran and Russia. Y una cosa que quiero decir es la alianza entre Rusia e Irán. You see, there's a war that's still coming. Ven todavía de que va a haber una guerra que va a venir. The war of Gog and Magog, La guerra de Dios contra él. where Iran and Russia are going to be allies. Cuando Rusia e Irán, cuando van a ser aliados And they're going to attack Israel, y van a atacar a Israel, but God is going to save them. pero Dios los va a salvar. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. And you know what? Through all of history, Y ustedes saben, a través de toda la historia, Russia Rusia and Persia, or modern day Iran, o Persia, en estos días llamado Irán, have been enemies. han sido enemigos, They've never been allies. jamás han sido aliados, But right now, pero ahora they're allies. son aliados. Russia's given them missile defenses. Rusia les ha dado misiles para defenderse. Russia is giving them nuclear products. Rusia les está dando productos nucleares And Russia is swearing to help protect Iran. y Rusia está prometiendo que va a ayudar a Irán, a protegerla. Never in history have these two countries been allies. Jamás en la historia estos dos países han sido aliados, And now they are. pero ahora ellos son. I encourage you, go through the scriptures. Les quiero animar, Look, estudien la escritura, look at these prophecies. miren estas profecías, Look at the newspaper. miren los periódicos, I mean, when you look right now, you see Iran pero cuando vean ahora, vean a Irán, is threatening Israel.
está amenazando a Israel. They desire to push Israel off the map. Están tratando de sacar a Israel del mapa. It's not going to happen. No va a pasar. God's coming again. Dios está viniendo de nuevo. And the good news for us Y las buenas nuevas para nosotros is in 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. es en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. It says, "For God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out his anger or his wrath on us." Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. You see, there's a lot of people that they're not sure about this timeline that I showed you up here. Hay muchas personas de que no están muy seguros de esta línea de tiempo que le hemos mostrado. Some people think that the rapture of the church isn't going to happen before the tribulation, it's going to happen after it. Muchas personas piensan de que el rapto de la iglesia no va a pasar antes de la tribulación, sino después. Or some people think it's going to happen in the middle. O algunas personas piensan que va a pasar en el medio. But this passage of scripture Pero este pasaje en la Escritura ensures us that we are not going to see the wrath of God. dice de que no vamos a ver la ira del Señor. And why is that? ¿Y por qué es eso? Is it because we're cool? ¿Es porque somos chéveres? Is it because we're good? ¿Porque somos buenos? No. No. It's because Jesus came and died in our place. Es porque Jesucristo vino y Él murió en nuestro lugar. And that appointed wrath of God for God to be just has been taken out on him. Y esa dirección de la ira del Señor ha sido sacada de nosotros por medio de Él. And because he's not going to pour out his wrath on us, Y porque Él no va a derramar su ira en nosotros, we can be encouraged podemos ser animados that at the return of the Lord, que al regreso del Señor, we're going to be embraced, not judged. porque vamos a ser abrazados, no enjuiciados. The Bible says that Jesus is coming back for his bride, Porque dice que Jesucristo va a regresar por su prometida. and that's us. Y eso es nosotros. And it says that we are to encourage one another Y estamos acá para animarnos with unos this a otros. idea that we are going to be forever with the Lord. Y con esta idea que vamos a estar siempre con el Señor. What encouragement it is to us, ¿Qué forma de animarnos es esto? for those of us that are believers. Por aquellos que somos creyentes. Today, I don't know what you're going through. Hoy día yo no sé por lo que ustedes están pasando. I don't know what's going on in your life. No sé lo que está pasando en sus vidas. I mean, you could have just found out last week that you have cancer. Pueden haber descubierto la semana pasada que tienen cáncer. I mean, it's one of the worst things we ever hear, right? Is you Es have una de las cancer. peores cosas que nosotros escuchamos. Maybe you just found out your children are doing wrong things. O tal vez han descubierto de que sus hijos están haciendo cosas no correctas. Maybe you just got one of those notices from work. O tal vez acaban de recibir esas noticias del trabajo. You know, that notice that says, you've been working here for 4 years and 10 months, Esas notificaciones que dicen, han estado trabajando acá por 4 años y 10 meses and you're a really good employee, y eres un empleado, but we're going to let you go. pero te vamos a dejar ir. And you're going, how am I going to provide for my family? ¿Cómo voy a proveer para mi familia? Deben estar You're preguntándose. facing hard times. Cuando están enfrentando momentos difíciles. Maybe you're here today and you've received Christ, Tal vez han venido hoy día y han recibido a Cristo. and your family hasn't. Y su familia también lo tiene. And they're going, what is wrong with you? Why are you going to that church? Y algunos también están diciendo, ¿por qué está pasando contigo? ¿Por qué estás yendo a esa iglesia? Maybe your brothers and sisters are laughing at you. Tal vez tus hermanos y tus hermanas están riéndose de ti. Maybe your friends are saying, what's wrong with you? Are you too good for us? Y tal vez tus amigos están diciéndote, ¿qué está pasando contigo? ¿Eres demasiado bueno para nosotros? And you're passing through a hard time. Están pasando por momentos difíciles tal vez. The Lord is coming. El Señor está viniendo. The Lord is going to come back for you. El Señor va a regresar por ti. He has a place for you Él tiene un lugar para ti. where we're going to be with Him forever. We are going to be with Him forever. Donde vamos a estar con Él por siempre. Forever. Por siempre. Now, today, if you're here Y hoy día si estás acá and you're like going, wow, I've never heard that before. y si están diciendo, wow, jamás he escuchado esto antes. Jesus is coming back Jesús está regresando and He's going to judge me. y me va a enjuiciar a mí. I mean, I know I feel guilty already. Yo sé que yo me siento culpable ya. I know that I'm a sinner and I've sinned against God, Yo sé que soy pecador, que he pecado contra el Señor. but I'm really going to stand before a judge Pero en realidad me voy a parar delante de un juez and I'm going to answer for my sin. y que voy a responder por mis pecados. If you're not a Christian, that's true. Si no eres cristiano, eso es verdad. And I know it doesn't bring comfort. Y sé que no es muy confortante. And so you do two things.
Son dos cosas. One thing you do is you just ignore it and say, no, that's never going to happen to me. Pueden decir, no, eso jamás me va a pasar a mí. Like some of the scientists in the world today. Como algunos de los científicos en estos días. Some of the astrophysicists in the world. Uno de los astrofísicos del mundo, You know, I can't remember the one guy's name, but he's written this. pero no recuerdo su nombre, pero ha escrito esto. They're studying the stars and studying the stars and studying the stars and trying to find out how the world began. Y están estudiando las estrellas y siguen estudiando las estrellas para poder saber cómo comenzó el mundo. And this PhD astrophysicist says, I'm concerned that when we climb to the top of the mountain of knowledge, Y este astrofísico con doctorado dice, cuando lleguemos a subir a la cima de esta montaña de conocimiento, that we're going to find that the theologian was right, vamos a saber que los teólogos tenían la razón, that there is a God, que hay un Dios and He is the creator, y que Él es el creador and He is the judge. y que Él es el juez. And so today you might be going, how can I just ignore this? Entonces ustedes pueden estar pensando, ¿cómo voy a ignorar yo esto? The other thing is you can just feel bad, Y la otra cosa que puede ser es que tal vez se pueden estar sintiendo mal and you try to just cover up your depression. y tratan solamente de camuflar su depresión, You try to cover up your problems, tratan de camuflar sus problemas, maybe with drink, tal vez con el trago, maybe with drugs. tal vez con drogas, You know, you're going to the psychologist and psychoanalyst o tal vez están yendo a un psicólogo because you're guilty of your sin porque son culpables de sus pecados, and you don't want to face it. pero ya no van a pasar por eso. I want to tell you that today Quiero decirles que hoy día there's hope. hay esperanza. Today there's freedom in Christ. Hoy día hay libertad en Jesucristo. I want to tell you that today Quiero decirles que hoy you día, can make a decision to follow Christ, si no has tomado la decisión de seguir a to Jesucristo, repent of your sins, de arrepentirte de tus pecados, and if the rapture happened today, y que si el rapto pasara hoy día, you could go and be with Him. tú puedes ir y estar con Él. And then some people also say, well, it's never going to happen. It's a long time away. I've got plenty of time to wait. Algunas personas pueden decir, eso no va a pasar ahora, tengo mucho tiempo para esperar, para poder tomar esa decisión. And the truth of the matter is we don't know how long it's going to be. Y la verdad es que nosotros no sabemos cuánto tiempo va a pasar. I believe it's going to be soon, Yo creo que eso va a ser pronto, but it could be a while. pero puede ser más tiempo del que pienso. But all of us are going to die. Pero todos nosotros vamos a morir. And most of us think, well, I've got till 75, Algunos pueden pensar, tengo hasta 75 años para hacerlo. unless you ride in a combi, Al menos que estés viajando en una combi, and you may not make it home today, tal vez right? no llegues a tu casa. We all know we could die today. Muchas personas están muriendo hoy día. I mean, when I first started coming to Lima, Por ejemplo, cuando yo comencé a venir acá a Lima, I had a dear friend. tenía un gran amigo. I imagine some of you remember him, Tal vez algunos de ustedes lo recuerdan. Sergio Moreno, Sergio Moreno, a man of God. un hombre del Señor. And what happened? ¿Y qué pasó? He came to church to preach, Él vino a la iglesia a predicar, had a brain aneurysm, tenía un aneurisma en el cerebro died. y murió. He never thought that was going to happen. Él jamás pensó que eso iba a pasar. His wife, his son, never expected that was going to happen. Su esposa, su hijo, ellos jamás esperaron que eso fuera a pasar. You see, all of us wake up today thinking we're going to go back to bed tonight. Todos cuando se despertaron hoy día pensaban, voy a regresar a mi cama hoy día en la noche. But we don't know that's Pero going no to happen. sabemos si eso va a pasar de hecho. None of us know the number of our days. Ninguno de nosotros sabe el número de días que vamos a vivir. And so if you're here today and you're not a Christian, Y si estás acá hoy día y no eres cristiano, you really need to consider that. debes considerar esto. You really need to consider that the time is short. Deben considerar de que el tiempo es corto, You need to know Christ. que ustedes necesitan a Cristo. And this morning we're going to give you that opportunity. Esta mañana les vamos a dar esa oportunidad. This morning we're going to give you the opportunity to receive Christ. Esta oportunidad les vamos a dar la oportunidad de recibir a Jesucristo. And you might be going, well, what does that mean, Y Rick? ustedes pueden estar pensando, ¿qué significa eso? You see, the Bible says in the book of John, chapter 1, verse 12, La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, it says, to as many as received him, que cualquiera que lo recibe, that believed on his name, que cree en su nombre, he gave the right to become children of God. les dio el derecho de ser llamados hijos de You see, we're Dios. not all children of God. No todos somos hijos de Dios. The Bible says there's some that are children of the devil, Algunos dice en la Biblia que son hijos del diablo and there's some that are children of God. y algunos son hijos de Dios. And those that are Christians are the children of God. Y ellos los que son cristianos son los hijos de Dios. And if you will receive the work that Jesus has done for you, Y si ustedes reciben la palabra de lo que Jesucristo ha you'll hecho por ti, believe in him,
Si tú crees en Él, and follow Him, si lo sigues, you can be a child of God. tú puedes ser un hijo de Dios. Why don't you guys bow your head and close your eyes? Inclinen sus cabezas y cierren sus ojos, por favor. And let me pray for you. Y déjenme orar por ustedes. Lord Jesus, Querido Señor, God, I pray for my friends here today. Dios, oro por mis amigos aquí hoy día. God, for those today that may be hurting, that may be going through a hard time, Que por todos aquellos que tal vez estén sufriendo, que estén pasando momentos difíciles and they're looking at their life and they're wondering, how can this be like this? y estén mirando su vida y pueden preguntarse cómo puede estar pasándome esto. And yet they know that they have the hope of eternal life. Pero aún ellos saben de que tienen la esperanza de vida eterna, They're looking forward to the promise que están ansiando ver la promesa that Jesus said that if He's gone away, de que lo que dijo Jesús, que si Él se va a ir, that He's surely going to come back. que de seguro Él va a regresar, And He's going to take us to that place that He's prepared for us. de que Él nos va a llevar a ese lugar que esté preparado para nosotros. And God, I pray for my friends here today Dios, quiero orar por mis amigos que están aquí hoy that día, they'd be comforted knowing que ellos encuentran confort en ti, Señor, that they are not alone, que ellos no están solos, but that God is with them. pero que Dios está con ellos. And God, I also pray for those here today Y también, Señor, quiero orar por aquellos hoy día that don't know you. que no te conocen, They've never received you. que jamás te han recibido, They've never turned and become a follower of Jesus. que jamás se han dado la vuelta y han seguido a Jesucristo, And they're guilty. que aún así ellos son They know that culpables, they're lost. que ellos saben que están perdidos. Some of them may be playing games. Tal vez algunos de ellos están jugando juegos. God, I pray that you'd call them today. Señor, queremos pedirte que los llames hoy día. God, I pray that these that are here that are just playing games, Y queremos pedirte que aquellos que han venido hoy día que solamente están jugando juegos, God, that they would recognize that you know all. queremos pedirte de que ellos puedan reconocer de que tú lo sabes todo. And that as a judge, Y de que como juez, you are going to act fairly. y de que como juez tú vas a actuar de una manera muy justa. You will judge sin. Tú vas a enjuiciar el pecado. I want to give you a chance this morning Quiero darles una oportunidad esta mañana. that if you've never received Christ Si tú jamás has recibido a Cristo and you would like to do that today, y te gustaría hacer eso hoy día, I want to ask you to raise your hand. me gustaría pedirles que levanten su And when you mano. raise your hand, you're just acknowledging Solamente levanten su mano reconociendo your desire to repent of your sins tu deseo, tu arrepentimiento de pecado and to follow Christ. y seguir a Jesucristo. That you believe that He is the way, the truth, and the life. Que tú crees que eres el camino, la verdad y la vida. Is there anyone here today that would like to do that? ¿Hay alguien aquí hoy día que le gustaría hacer eso? Just slip your hand up. Solamente levanten su mano. If God is calling you, Dios te está llamando a ti. slip your hand up. Lord Jesus, Señor Jesús, God, I thank you for your patience. Dios, te agradezco por tu paciencia I thank you for your long suffering. y te agradezco por tu largo sufrimiento. And God, your word says that you wish that none would perish, Y sabemos, Dios, que tu palabra dice que tú deseas que nadie perezca, but that all would come to that knowledge of you. pero que todos conozcan de que que tú existes. We bless you, God. Te bendecimos, Señor. You are so good. Tú eres muy bueno. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Gracias, Pastor Rick. Bien, mientras nos preparamos para la última canción, solamente recordarles lo que ya habíamos mencionado como anuncios. Iniciativas para poder apoyar a los jóvenes que se van a Colombia a estudiar es Manos con Propósito. Tenemos vamos a proyectar la... Por favor, el dueño del auto B2T923, B2T923, por favor, hay que mover el auto. Hay que mover el auto que impide la salida de otro. Bien, ahí está el Ministerio Manos con Propósito, ahí están las pulseritas que van a estar en venta. Nos van a dar próximamente el monto, el costo de cada una de ellas. Y si están interesados en apoyar la confección de estas pulseritas, comuníquense con
con Chabela, con David, con Rafo. Sí. Eliana en la mesa posterior tiene el modelo de las pulseritas. Bien, última canción. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación.
hermanos, gracias, que Dios los bendiga. Y por favor, ayúdenos a colocar las sillas a un lado. Muchas gracias. Que tengan una linda semana.